celebrando la resurrección del Señor Jesús. Estaba llegando su hora. El Señor Jesús lo sabía. Su alma se angustió en gran manera. Y fue al mismo lugar donde continuamente iba cuando estaba cargado, cuando estaba cansado, cuando necesitaba fuerzas de Dios el Padre. Y se llevó a sus discípulos con él. Le dijo a sus discípulos: mi alma está muy triste hasta la muerte. Velad y quedaos conmigo. Y fue al huerto del Getsemaní, un área llena de árboles, donde constantemente el Señor Jesús iba y pasaba tiempo en oración con el Padre. Le dice a sus discípulos: ven conmigo, no necesito ir. Como sabes y conoces la historia, los discípulos se quedaron dormidos. Él regresa de haber estado orando con el Padre, ve que los discípulos están dormidos y les vuelve a decir: pudieron haber velado conmigo por lo menos una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y una vez más el Señor Jesús va y entra al huerto del Getsemaní y se postra sobre sus rodillas y ora al Padre. Él sabía que su hora había llegado. Sabía que era nomás cuestión de horas y iba a ser entregado. Dice la Biblia que se postró y, orando en agonía, oraba más intensamente. Y su sudor era como grandes gotas de sangre que caían en la tierra. En su oración le dice al Padre: Padre, si fuera posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Porque él sabía que la hora había llegado de tener que beber esa copa de aflicción, esa copa de dolor, esa copa de agonía. Y él entendía, el Señor entendía la necesidad de poder tener que hacerlo, pero no le era fácil. Estaba en gran aflicción, profundo estrés, una gran tensión sobre él. Lloró por segunda vez y dice la Biblia, en el libro de Lucas, que apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Tal vez para dejarle saber que es necesario que vayas a la cruz. Es necesario que mueras por los pecadores. Y lo fortaleció un ángel. El Señor se levanta de estar orando ahí en el huerto de Getsemaní, agarra fuerzas en el Padre, y cuando sale, ¿quién viene sino Judas? Con un grupo de los siervos de los sacerdotes, Judas se le acerca al Señor y con un beso lo entrega. Con un beso lo traicionó. Judas había recibido 30 piezas de plata para negar, entregar y traicionar al Señor Jesús. Viene Pedro y cuando ve que los sacerdotes y sus siervos quieren llevarse al Señor Jesús, saca la espada, le vuela la oreja. No se van a llevar al Señor Jesús. Y le vuela la oreja a Malco, ¿no? El siervo del sumo sacerdote. Y el Señor Jesús le dice: Pedro, ¿qué haces? Yo me puedo imaginar al Señor Jesús agachándose, agarrando la oreja y poniéndose al regreso al pobre siervo, ¿no? Pedro quería defender al Señor, pero era imposible, su hora había llegado. Se lo llevan al Señor y lo llevan ante el pretorio. Ahí empieza el conflicto entre si lo dejan libre o no lo dejan libre. Lo acusaban los judíos, lo odiaban los judíos. Los sacerdotes religiosos de su época lo odiaban tanto, le tenían tanta envidia. Y no hallaban falta en él.
De hecho, Pilato dijo: yo no encuentro ninguna falta. Entonces los sacerdotes tuvieron que buscar testigos falsos que falsamente acusaran al Señor Jesús. Mas sin embargo el Señor Jesús solamente oía, callaba, escuchaba las injurias, el pueblo enardecido, encendido, en celo, los sacerdotes religiosos incitando al pueblo. Sí, el pueblo donde el Señor Jesús caminó por sus calles empolvadas, por sus aldeas, sanando a los ciegos, ayudando a los necesitados, limpiando a los leprosos. Ese mismo pueblo ahora está diciendo a grandes voces: crucifíquenlo, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Y el Señor está escuchando el rechazo del pueblo, pero Él sabe que su hora ha llegado. Ellos buscan la manera de poder ponerle trabas, trayendo testigos falsos, trayendo gente que iba a testificar en contra del Señor Jesús. Y ellos vienen y dicen: Él se hace pasar por Dios. Blasfemia, dice. Condénenlo a muerte. Y el Señor Jesús es presentado ante los tribunales romanos para ser crucificado, para ser entregado por cada uno de nosotros. Si va conmigo en el libro de Marcos, capítulo 15. Evangelio según San Marcos, capítulo 15. Nos dice la palabra de Dios en este pasaje aquí el relato de la crucifixión de nuestro Señor Jesús. Marcos, el capítulo 15. Versículo 12, Marcos 15, 12. Respondiendo Pilato les dijo otra vez: ¿qué pues queréis que haga de aquel que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces. ¿Qué decían en sus voces? Crucifícale. Pilato les decía: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más fuerte: crucifícale. Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle. Lo azotan al Señor y le dice: ya, es suficiente, ¿no? Ya basta. Yo no veo ningún mal en este hombre. Les debería de bastar que yo lo azote y lo deje libre. Dice la Biblia aquí que en el versículo 15, Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás, entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es el pretorio, y convocaron a toda la compañía. Soldados romanos fuertes, toda una compañía. Y le vistieron de púrpura, poniéndole una corona tejida de espinas. Comenzaron luego a saludarle, a burlarse de él. Salve, rey de los judíos. Y le golpeaban en la cabeza con una caña. Le escupían y puesto de rodillas le hacían reverencias. ¿A quién le están haciendo eso? ¿De quién se están burlando? ¿De quién se están mofando? ¿A quién le están pegando con una caña y a quién le están escupiendo? Rey de reyes y Señor de señores. A Dios hecho carne. Después, versículo 20, después de haberle escarnecido, le desnudaron. Le desnudaron y dice: y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando lo vieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos para ver quién se llevaría cada uno
Era la hora tercera cuando le crucificaron. Y el título escrito de su causa era el Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y fue contado todos los hijos. Ahí el Señor Jesús entrega su espíritu. Es bajado de esa cruz, es llevado a una tumba, a un sepulcro, es puesto ahí. De pronto los sacerdotes no quedan satisfechos de que ya haya sido muerto, ya haya sido crucificado, y se recuerdan que Cristo había dicho cuando estaba en vida que Él habría de resucitar. Ellos con ese pendiente, con esa preocupación de lo que Él dijo cuando estaba en vida. Si va a Mateo capítulo 27, vemos lo que ellos hicieron para tratar de impedir que Cristo saliera del sepulcro. Ellos dijeron aquí en el Mateo capítulo 27, versículo 60, y lo puso en un sepulcro nuevo. Mateo 27, 60, lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de haber rodado una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Estaba ahí María Magdalena y la otra María sentada delante del sepulcro. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes, los religiosos y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos de aquel engañador. Miren cómo le decían al Señor Jesús engañador. Acordamos de aquel engañador que dijo, viviendo aún después de 3 días, resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y sea el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id y aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo, ¿qué, hermanos? La guardia. Ellos en su capacidad humana diciendo: Él prometió que resucitaría, pero vamos a asegurarnos de tapar bien ese sepulcro y poner toda una guardia de soldados romanos para que no vaya a ser que sus discípulos vengan y lo saquen y digan que resucitó. ¿A quién están tratando de encerrar? ¿A quién están tratando de guardar en esa tumba? A Cristo Jesús, el autor de la vida, el que es vida. Están tratando de encerrar en esa tumba. ¿Qué sucedió? Mateo capítulo 28. Ellos están ahí asegurando, protegiendo, resguardando esa tumba con toda una grupo de soldados romanos. Y en el capítulo 28 de Mateo, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vieron María Magdalena y la otra María a ver, ¿qué, hermanos? El sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y, llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas, ¿qué pasó con los guardas? Temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondió y dijo a las mujeres: mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid luego, ver el lugar donde fue puesto el Señor. Estos ángeles vienen y le dicen a las mujeres, mueven la piedra y le dicen: miren, vean, no está aquí, ha resucitado. Y los soldados temblaron, cayeron como muertos. Venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. Wow. El Señor Jesús resucitó con poder.
Señor Jesús resucitó con poder. Si brincas allá el versículo 11, mientras ellas iban, uno de los guardias fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales. Ya aquí vemos que el Señor ha resucitado y viene uno de los guardias que a lo mejor, ¿verdad?, todavía se escapó de quedar ahí petrificado frente a la tumba, y escapa y corre y da aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Versículo 12, y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho ¿qué? Dinero. ¿A quiénes? A los soldados. A un soldado romano no se le podía escapar a un prisionero. Soldado romano que se le escapara a un prisionero era soldado muerto. Y toda la compañía ahí no podían entender cómo era posible que Cristo salió de esa tumba. Versículo 13, diciendo: vosotros, sus discípulos, vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Mire la mentira. Y digan eso. Digan que vinieron sus discípulos la noche y nos hallaron dormidos y se lo robaron. Versículo 14, y si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. No te preocupes, te vamos a dar dinero, pero diga que los discípulos se lo llevaron, lo robaron de la tumba. Pero eso no es cierto, díganlo, cállense, vamos a dar dinero. Pero si el gobernador se entera, nos va a matar, porque no se nos puede. No se preocupe, tenemos contactos, tenemos conectes, nos vamos a proteger. Bueno, ya con dinero y con protección me dijeron: pues está bien, pero sabemos que no fue así. Nosotros vimos cuando tembló el gran terremoto y nosotros lo experimentamos, pero no queremos que nos maten tampoco. Vamos a decir eso. Que vivieron sus discípulos, que estábamos dormidos y que se lo robaron. Versículo 15. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho, que fue robado por los discípulos, se ha divulgado entre los judíos hasta el día que los judíos, un buen grupo de ellos, le han tenido más fe a este dicho, por eso no creen en Cristo. Muchos de ellos. No, Él no resucitó. Eso es una falacia, eso es una mentira. Él no resucitó. A Él llegaron los discípulos de noche y se lo robaron. Muchos judíos que no han creído en Cristo es lo que creen. Se ha divulgado este dicho entre ellos, y por eso hay incredulidad de que Cristo sea el Mesías. Pero hay evidencia clara de que Cristo resucitó. Evidencia clara de que Cristo la tumba venció. Si va conmigo ahí al libro de Juan, capítulo 20, versículo 19. Juan, capítulo 20, versículo 19. Si lo encuentras también, si no puedes escuchar. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, y a propósito, hoy, los domingos, es el primer día de la semana. Y la iglesia se reúne el primer día de la semana, cada domingo, para celebrar que tenemos un Cristo resucitado. Tenemos un Cristo que la tumba venció. Y no solamente se reunieron en la mañana, también se reunieron en la noche. ¿Verdad? Dice aquí, versículo 19, cuando llegó, ¿qué? ¿Llegó qué? Cuando llegue la noche tienes que venir otra vez a la iglesia. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos, vino Jesús y puesto en pie les dijo, ¿qué les dijo, hermanos? Paz a vosotros. ¡Wow! ¿Eres tú, Señor? Sí. No, yo me hubiera asustado. El Señor le dice, no, paz a vosotros, soy yo. Y cuando, versículo 20, y cuando hubo dicho esto, les mostró las manos. Mira mis manos. Y les mostró el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Sí, Señor, eres tú. Vemos la marca de los clavos en tus manos y la marca aquí en tu costado. Señor, eres tú. Otra vez el Señor les dijo, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío.
Cristo se muestra a sus discípulos. Oh, pero nunca falta alguien como Tomás. Hasta no ver, a bien se lo sabe, ¿verdad? Se me hace que hay muchos Tomases aquí. No. Dicen que resucitó. No, nosotros lo vimos ahí ¿verdad? Las marcas en sus manos y en sus cosas. Lo vimos, y el mal nos dijo, pasa vosotros, no te preocupes nada. Mentiras. A mí se me hace que no es cierto. Hasta no ver. Versículo 24. Pero Tomás, uno de los 12 llamados Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús, ¿qué? Jesús vino, se les mostró, le dijo, mira, resucité. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto, Tomás. Y él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en el costado, ¿qué dijo este ingrato? No creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos. ¿Qué estaban haciendo sus discípulos? Estaban ahí. ¿Cuántos días después? ¿Cuántos? Dentro de 8 días tienes que regresar aquí a la iglesia, porque la iglesia se reúne cada 8 días. 8 días después estaban sus discípulos dentro, y con ellos, ¿quién estaba? Tomás. ¿Y quién llegó? Estando las puertas, puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Las puertas cerradas, y el Señor traspasó las puertas. La tumba cerrada con la piedra, y el Señor traspasó esa piedra, ni siquiera movió la tumba. Versículo 27, luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira que mis manos, y acerca tu mano, acércala. No, Señor, ya te vi. No, ahora acércala. No, ya te vi, ya te creo. No, acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. No seas incrédulo, sino creyente. No seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque has visto, Tomás, creíste. Y ahora nos habla a nosotros, bienaventurados los que no vieron. Hermanos, yo no lo he visto. Yo no he visto sus manos, yo no he puesto mi mano en su costado, pero creo que mi Cristo la tumba venció. No necesito verlo, no necesito tocarlo. Yo creo que Cristo con poder al tercer día resucitó. Se le aparece a los discípulos, se le aparece a Tomás. Pero no solamente a ellos, vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios, el capítulo 15. Mira los Corintios capítulo 15, versículo 1. Oh, cuántos Tomases hay hoy en día, hermano, que se creen la mentira. No, a él no resucitó, a él los discípulos se lo robaron cuando los soldados estaban dormidos. Y crees leyendo tantas falacias y tanto mentiroso. Cuando él se le aparece a los discípulos, se le aparece a Tomás. 1 Corintios capítulo 15, versículo 1, ¿están ahí, hermanos? Además, dice el apóstol Pablo, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. ¿Cuál es el evangelio? Por el cual asimismo retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo, ¿qué dice su Biblia? Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y hay evidencia de ello, hay evidencia de que Cristo resucitó. Se le apareció a sus discípulos, se le apareció a Tomás, versículo 5, y que apareció también a ¿quién? A Cefas. ¿Y después a quiénes? A los 12. Después apareció a más de ¿cuántos?
de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y aún otros ya que duermen. A un grupo tal vez como este tamaño aquí, el Señor se le apareció. Hay casos en cortes donde un testigo es suficiente para dar un veredicto. A veces son 2 testigos suficiente para dar un veredicto. Pero aquí no tenemos un testigo que evidencia la resurrección del Señor Jesús. Tenemos aquí a varios testigos. Tenemos a Cefas, tenemos a las mujeres que lo vieron, que fueron al sepulcro. Tenemos a los 12 discípulos a los cuales Él se les apareció. Tenemos también a Tomás, incrédulo Tomás. Y tenemos a más de 500 hermanos que testifican que vieron a un Cristo resucitado. Sí, la historia reconoce de un personaje que se llama Jesús. No lo pueden negar. Saben que revolucionó la historia humana. Saben que Él tenía gran influencia y lo admiran y lo reconocen como maestro. Lo admiran y lo reconocen como líder. Pero lo dejan a Él en la cruz, hasta ahí lo admiran. Pero tengo noticias para este mundo. No solamente Cristo es un líder, no solamente fue un buen maestro, es Dios en carne que vino a este mundo, se humilló a sí mismo, tomando la forma de siervo, y yendo a aquella cruz, derramando su sangre, yendo ahí a esa tumba, pero con poder al tercer día resucitó. Tú puedes ir a esa tumba hoy y no vas a encontrar nada, porque tenemos un Cristo vivo, un Cristo resucitado. Cristo con poder la tumba venció, y más de 500 hermanos testifican. Explica el versículo 55 de 1 Corintios 15. Y porque Cristo resucitó, los que creemos en Cristo un día seremos transformados, vestidos, resucitados en un cuerpo incorruptible. Mira lo que dice ahí mismo 15:54, un versículo anterior. Dice: y cuando esto corruptible, ¿cuántos tienen una carne corruptible? Sea vestido de incorrupción, y esto mortal sea vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórdida es la muerte en victoria. Eso fue lo que Cristo tuvo en la cruz del Calvario, y con poder resucitó, absorbió la muerte y tuvo victoria sobre la muerte. Y hace la pregunta en el versículo 55: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ese sepulcro no tuvo victoria sobre el Señor Jesús, ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tú y yo podemos tener victoria sobre la muerte, sobre la segunda muerte, porque hay un Cristo resucitado. Si Cristo no hubiese vencido la tumba y no hubiese resucitado, tú y yo no pudiéramos tener victoria sobre la segunda muerte. Cristo resucitó porque Él es el autor de la vida. Por eso cuando le dieron la noticia a Jesús: Señor, Lázaro, al que tú amas, está enfermo. Y el Señor le dice a los que le traen la noticia: me alegra mucho de no haber estado ahí. ¿Cómo, Señor, que te alegras de haber estado? Sí, te alegras de que Lázaro haya muerto. Y el Señor le dice a los que le preguntan, dice: para que puedan ver la gloria de Dios. Y el Señor dice: vamos. Después de 4 días, y van a la ciudad donde están Marta y María y Lázaro, y sale, ¿quién era María, no?, a recibir al Señor, y le dice: Señor, si hubieses estado aquí, no hubiera muerto mi hermano Lázaro.
Y luego Marta le dice lo mismo: Señor, ¿dónde estabas? Si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y el Señor Jesús le responde y le dice: no te preocupes, tu hermano resucitará. Sí, Señor, yo sé que resucitará en el día postrero. Yo sé que va a resucitar. ¿Por qué va a resucitar Lázaro en el día postrero? Porque Lázaro había puesto su fe en el Señor Jesús. Y por eso Lázaro iba a resucitar. Yo sé que va a resucitar en el día postrero, pero quisiéramos tenerlo otra vez aquí con nosotros, Señor. Lo extrañamos. Y el Señor le dice: ¿dónde le pusiste? Y ellos le dijeron: ven y ve. Jesús, al ver a María y a Marta llorando, y a los discípulos que los acompañaban también llorando, dice la Biblia que se estremeció el espíritu y Jesús lloró. Tú nunca vas a leer en la Biblia otro lugar donde Jesús haya llorado, pero él lloró. No lloró porque él era impotente de hacer algo. Él no lloró porque era algo que estaba fuera de su poder. Él lloró al ver a Marta y María y a los judíos llorando por su familiar, su amigo, su hermano Lázaro, que había muerto. ¿Sabes que el Señor Jesús también llora cuando tú y yo lloramos y lloremos? Él se compadece de nosotros. Él se recuerda que somos polvo. Se compadece y nos consuela y nos ama. No que Él no pueda hacer algo, es que Él se conmueve al vernos a nosotros sufrir y doler y llorar. Jesús se conmovió. Y el Señor va al sepulcro ahí donde habían puesto a Lázaro, y le da la orden a los hombres: muevan la piedra. Y cuando mueven la piedra, el Señor ora al Padre y le dice: Padre, yo sé que siempre me oyes. Y en el nombre del Señor, y en el nombre del Padre, y con el poder del Señor Jesús, le da la orden a Lázaro y le dice: Lázaro, ven fuera. Aquel que había sido muerto salió envuelto. Todos se admiraron. ¿Cómo es este hombre que le da vida a un muerto? Es que tú no lo conoces. La tumba no lo puede detener, porque Él es el autor de la vida. Él es el autor de la vida. Llega Jairo y le dice: Señor, mi hija ha muerto. Y le dice el Señor a Jairo: Jairo, no te preocupes, tu hija va a vivir. Y Él le da la vida a la hija de Jairo. En Lucas capítulo 7 nos cuenta una historia de un funeral. Cuando están yendo a este funeral y el Señor se entera de este funeral, de este joven ahí en Naín, la ciudad. Lucas capítulo 7, versículo 11, si puedes ir conmigo ahí un momentito y verlo. Lucas 7, 11. Entonces aconteció después de que Él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con Él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Versículo 12, Lucas 7, 12. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, el cual era viuda. Esta pobre mujer viuda perdió a su esposo. Qué dolor para esa mujer. Qué tristeza haber perdido a su esposo y ahora perder a su hijo. Y saliendo del pueblo iba el féretro, iba la procesión, iban cargando a su único hijo a enterrarlo. Y había con ella mucha gente de la ciudad tratando de consolarla. Versículo 13. Y cuando el Señor, ¿qué dice? La vio, se compadeció de ella y le dijo: ¿qué le dijo? No llores. Oh, qué gran amor del Señor. Dice: no llores. Yo sé que te duele. Yo sé que extrañas a tu hijo, pero no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Nadie puede hacer eso a menos que sea el autor de la vida. Ese es nuestro Señor Jesús. A Él no le quitaron la vida.
Él entregó la vida. Por eso lo dice en el libro de Juan, capítulo 10, versículo 18: nadie me quita la vida, sino que de mí mismo la pongo. Los fariseos, los religiosos, pensaban que iban a matar al autor de la vida cuando decían: crucifíquenlo, lo odiamos, le envidiamos, no lo queremos mal en esta ciudad, maten a ese hombre. Pero no sabían lo que estaban diciendo, porque no pueden matar al autor de la vida. Ellos no le quitaron la vida, Él puso su vida, y así como tiene poder para poner su vida, también tiene poder para volver a tomar su vida, tiene poder para resucitar. El Señor Jesús cumplió con su promesa. En Mateo capítulo 16, versículo 21 dice: entonces Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto. Y Cristo dijo: y resucitar al tercer día. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digas a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. En otro pasaje el Señor Jesús dijo que estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Cristo mismo está diciendo a los discípulos: no se preocupen, me van a matar, me van a quitar la vida, pero yo voy a resucitar. El versículo 19 nos dice: y le entregarán a los gentiles para que les escarnezcan, le azoten, le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Pero después de que haya resucitado, dijo Jesús, iré delante de vosotros a Galilea. Cristo dijo: yo voy a resucitar. Y lo que Él prometió, lo cumplió. Porque Él es el autor de la vida. ¿Por qué fue necesaria la resurrección del Señor Jesús? Porque si Cristo no resucitó, no hay salvación. Si Cristo no resucitó, no hay vida eterna. Si Cristo no resucitó, no hay esperanza de un día tu alma y mi alma pueda estar en la presencia de Dios. No hay, si Cristo no resucitó. Cristo fue crucificado, fue puesto en esa cruz, derramando su sangre, su preciosa sangre, como ese precioso Cordero de Dios que quita el pecado de todo el mundo. Él derramó su sangre divina, santa. Por eso tú y yo no nos podemos salvar a nosotros mismos, porque somos pecadores y nuestra sangre es pecaminosa, es inmunda. Estamos sucios, manchados por el pecado. El único que nos puede limpiar de nuestro pecado es la preciosa sangre de Cristo. Y Cristo fue ahí crucificado, derramó su sangre, fue sepultado. Pero era necesaria la resurrección, porque al Cristo resucitar, ya no resucitó como ese cordero que fue inmolado, ya no resucitó como ese cordero que fue sacrificado. Él resucitó como el gran sumo sacerdote. Y con esa sangre, el sumo sacerdote tenía que ir al lugar santísimo y entrar a la presencia santa de Dios y poner la sangre en el lugar de la propiciación, para que la justicia de Dios, la ira de Dios de condenar al hombre y la mujer, pecadores condenados al infierno, al venir una sangre perfecta, santa, divina, sin pecado, sin mancha, puesta delante del propiciatorio, en la presencia de Dios, la justicia de Dios quedará satisfecha. Y ahora cualquier pecador puede ser salvo, poniendo su fe en la preciosa sangre de Cristo Jesús. Solo Cristo en la cruz no nos salva. Esa sangre tenía que ir al lugar santísimo y ser rociada para que pudiera haber salvación. Por eso es importante un Cristo resucitado. Porque si no, su sangre quedó ahí en el piso, en el suelo. Pero Cristo resucitado toma esa sangre
sangre y la lleva allá al lugar santísimo, al lugar de la propiciación, donde es necesario poner esa sangre para perdón de tus pecados, para perdón de mis pecados, para cualquier pecador cuando muera no tiene que ser condenado al infierno eterno, un lugar de tormento, un lugar de tristeza, un lugar eterno. Oh, hermano, no pudiéramos tener imaginación de los horrores y los terrores de un alma quemándose, ardiéndose en el infierno por la eternidad. Pero gloria a Dios por la preciosa sangre de Cristo. Yo no tengo que experimentar lo que es sufrir en el infierno. Mi alma puede entrar a la presencia de Dios al cielo, no porque sea bueno, no porque sea religioso, no porque sea sin pecado, no, por poner mi fe en la sangre preciosa del Señor Jesús. Él es ese cordero que fue inmolado, es ese cordero que nos puede dar la vida eterna. Vaya conmigo a Juan capítulo 3, por favor. Juan, el capítulo 3. Solo el autor de la vida te puede dar vida eterna cuando estamos muertos en nuestros delitos y pecados. La religión no te puede dar vida eterna, solo el autor de la vida. Esta iglesia no te puede dar vida eterna. Te podemos anunciar de la vida eterna en Cristo, pero no te podemos dar vida eterna. Solo hay vida eterna en el autor de la vida, en Cristo Jesús. Juan capítulo 3, versículo 16 nos dice la palabra de Dios, muy conocido, porque de tal manera, ¿qué dice? Amó Dios a quien. No digas que no te ama. No digas Dios no me ama. Claro que Dios te ama. ¿Cómo yo sé que Dios me ama? Porque ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga que. ¿Sabes por qué le da vida eterna? Porque Él es el autor de la vida. Él venció la tumba con poder para darnos vida eterna. Brinca el versículo 36. 3:36. 3:36. El que cree en el Hijo tiene ¿qué? Vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo, no, yo tengo mi religión, no, yo tengo mi forma, no, yo tengo a mí me dijeron de diferente manera. No rehuses creer en el Hijo. Él es el único que te puede dar vida eterna. Dice, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Por ser pecadores, merecemos la muerte. Dice la Biblia que la paga del pecado ¿es qué? Si yo muriera hoy, tienen que preparar el cuerpo para, ¿verdad?, sepultarlo. Llaman a la funeraria y vienen, levantan el cuerpo, se lo llevan a la funeraria, llaman al médico forense para dar el certificado de difunción. Y una vez que tienen el certificado de función, empiezan los trámites, que el cementerio va a ser sepultado. Le dicen a la familia traigan ropa para vestirlo. A veces tienen que hacer autopsia, investigar la razón de la causa de la muerte. Cuando estamos en el ataúd, ya pues estamos bien maquillados, estamos bien, pero a veces ya está todo abierto, todo. Por eso es que a veces las cajas son de aquí para arriba, ¿verdad? Porque quién sabe qué hay ahí para abajo. A veces ya no hay ni órgano, no hay nada. Para que el cuerpo no entre en un estado de descomposición, tiene que embalsamarlo. Y ahí va ese cuerpo al panteón. Esa es la primera muerte. Pero no termina ahí. Si una persona en sus pecados, confiando en sí misma, rechazando a Cristo, su alma estará entrando al infierno eterno de sufrimiento, donde nunca saldrá. El problema no solamente es eso. El problema es que no sabemos cuándo vamos a morir. ¿Sabes tú? ¿Sabes tú cuándo vas a morir? Yo no sé. Puede ser hoy. Puede ser mañana. ¿Sabes
¿De qué vamos a vivir? ¿Dónde? No sabemos. Y a veces vivimos como que si la muerte no va a llegar a nuestra vida. A veces vivimos como que otros sabrán. Yo soy joven. Recuerdo, amigo, amiga, que la muerte no respeta edades. La muerte no respeta condición económica. La muerte no respeta si hombre o mujer. La muerte no respeta si eres educado o no. La muerte no respeta si tienes dinero o no. Cuando la muerte llega, llega. El cuerpo sepultado y el alma por nuestros pecados se merece ser lanzada al lago de fuego. Esa es la muerte. Esa es la muerte espiritual. Yo tengo noticias para ti. Cristo te quiere dar vida eterna. Para que tu alma no termine en el infierno. Para que tu alma pueda ir a la presencia de Dios. En Juan capítulo 5, versículo 21 nos dice, porque como el Padre levanta a los muertos, ve ahí conmigo a Juan 5, 21, por favor, Juan 5, 21. Estamos terminando aquí. Gracias, ganador de alma, por estar listos para orarles, acercarse a nuestros amigos. ¿Cuántos tienen vida eterna? ¿Cuántos tienen vida eterna? Gracias a un Cristo resucitado. Y eso es lo que queremos compartir contigo, amigo, amiga, que estás en esta mañana. Que así como Cristo nos dio vida eterna, te nos debe dar a ti también. Juan 5:21 nos dice, ¿están ahí, iglesia? Léalo conmigo, ¿cómo dice? Porque como el Padre levanta a los muertos y les da gloria a Dios, amén. Así también el Hijo a los que quiere, amigo, amiga, el Señor Jesús quiere darte la vida eterna. Él quiere perdonar tus pecados. Él no quiere que tú termines tu alma en el infierno. Él quiere que cuando tú mueras tengas vida eterna. Él quiere y Él puede darte vida eterna. Mi pregunta es esta: ¿quieres tú tener vida eterna? ¿O quieres sufrir la segunda muerte espiritual de tu alma en el infierno? Para eso Cristo resucitó, para darte vida eterna. Cada cabeza inclinada, cada ojo cerrado. Nadie mirando, por favor, nadie mirando. Nadie mirando. Si puedes quedarte aquí adentro, iglesia, si puedes estar orando, por favor, ora. Porque si al diablo hago que el diablo quiere, que llevará al infierno, y que no tengan vida eterna. Que mueran en sus delitos y pecados, en la condenación del infierno. Amigo, amiga, que me visitas, hay un Cristo que te ama. Hay un Cristo que murió en la cruz por ti para perdonar tus pecados. Hay un Cristo que resucitó con poder para salvar tu alma y darte vida eterna. Él la tumba venció. Con poder resucitó, porque Él es el autor de la vida. Tú y yo no nos podemos dar vida eterna a nosotros mismos, es imposible. La vida eterna solo puede venir de aquel que la tumba venció. ¿Quién dijera humildemente aquí en esta hora: predicador, ore por mí? Voy a ser honesto, yo no estoy seguro si yo muriera hoy, si yo iría al cielo. Aunque ser honesto, yo no estoy seguro si yo muriera hoy, si yo iría al cielo. Pero yo no quiero ir al infierno, yo quiero ir al cielo. Yo quiero que Dios me perdone de todos mis pecados y que el Señor Jesús me dé vida eterna. Si tú quisieras que el día que tú mueras, tu alma vaya a la presencia de Dios, que Dios te dé vida eterna, queremos orar por ti. Por favor, no rechaces el mensaje del Señor Jesús. Él te quiere perdonar. Él te quiere dar vida eterna en su presencia. No tienes que morir en este día o el día que sea ir al infierno. Él te quiere dar vida eterna. A lo mejor alguien se va a acercar a ti a invitarte. Solamente es porque alguien que ha recibido ese regalo de la vida eterna y te lo quiere compartir. Habrá algún querido visitante, algún querido amigo, amiga en esta mañana que diga: ore por mí, yo quiero pedirle al Señor Jesús que me dé la vida eterna. Queremos orar por ti humildemente. Habrá alguien así, alza tu mano, ahí donde tú estás, alza tu mano. Habrá alguien así,
Alza tu mano. Alguien que quisiera pedirle al Señor que te dé vida eterna. Dios te bendiga. Habrá alguien así. Dios te bendiga. Dios de tu mano. Mande tu mano alzada, joven. Que Dios te bendiga. Qué bendición. Un joven pidiéndole al Señor que le dé vida eterna para que pueda al día que muera ir al cielo. Habrá alguien más. Habrá alguien más que diga: yo quiero también pedirle a Cristo que salve mi alma. Y el día que yo muera, yo quiero ir al cielo. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más? Si nadie se te ha acercado, levanta tu mano para que alguien se pueda acercar. ¿Habrá alguien más así? Alguien que te quiera pedir a Cristo, ganadores de almas, si quieren invitarlos aquí al altar, al frente, y hablarles aquí al frente a los visitantes, está bien. ¿Habrá alguien más que diga: yo quiero pedirle a Cristo que me salve, yo no quiero ir al infierno? Yo no quiero ir al infierno. El infierno es real, pero la salvación que Cristo te quiere dar también es real. ¿Habrá alguien más? Amén. Que Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más? ¿Estás 100% seguro que si murieras hoy, que tu alma iría al cielo? ¿Estás 100% seguro que si tú murieras hoy, que tu alma entraría a la presencia de Dios? No, yo no estoy seguro. Pues hoy lo puedes estar. No confiando en tu religión, confiando solo en Cristo. Él murió por nosotros, fue sepultado y a los 3 días resucitó. Él es el autor de la vida, por eso Él te puede dar hoy vida eterna. Te puede dar vida eterna. No sabemos cuándo vamos a morir. Ojalá muriéramos y viviéramos por muchos años. Llegáramos de ancianitos viviendo en esta tierra, pero no sabemos. Puede venir una enfermedad, puede venir un accidente, puede venir algo que tú no te esperabas y de pronto llega la muerte y nos sorprende. Una vez muertos es demasiado tarde. Una vez muertos no le podemos decir: ay Señor, perdóname, pero no. Una vez muertos se acabó la oportunidad. La oportunidad la tienes hoy de decirle al Señor: perdona mis pecados, perdona mis pecados, lávame mis pecados con tu preciosa sangre. Y el día que yo muera, lleva mi alma al cielo. Dame esa vida eterna. Como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da la vida. De cierto os digo, el que oye mi palabra, dijo Cristo, y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. No ha pasado de muerte a vida, nos dice la palabra de Dios. Esta es la voluntad del que me ha enviado, dijo Cristo, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Oh, el Señor no solamente te da vida eterna, pero también nos va a dar una resurrección eterna. Esta es la voluntad de Él, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Cristo, vas a tener vida eterna. Y no solamente Él resucitó, pero también nosotros resucitaremos para una vida eterna. Cree, cree, cree. Marta le dijo al Señor: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitarás en la resurrección del día postrero. Y Cristo le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Crees esto? ¿Crees esto? ¿Estás convencido? ¿Estás seguro? ¿Estás segura? Tu religión no te podrá salvar. Nuestras buenas obras no nos podrán salvar. La única forma de un pecador ser salvo es creer en Cristo y pedirle a Él la salvación para su alma y tendrá la vida eterna. Muchos hablando de otros de Cristo, compartiendo que bendición. Escúchame, es Dios quien te ama, es Dios quien te quiere salvar, es Dios quien te quiere perdonar, es Dios quien te quiere dar vida eterna en este día. No lo rechaces.
Escucha la voz del Señor. Él es la resurrección y la vida. Si crees en Él, un día, aunque estés muerto, vivirás. Su promesa. Y todo aquel que vive y cree en Él no morirá eternamente. Es su promesa. Es su promesa. Iglesia, vamos a ponernos de pie, por favor, todos puestos de pie, iglesia, todos puestos de pie. Algunos hablando de Cristo, algunos hablando de Cristo, algunos hablando de Cristo, que bendición, bendición. Si Cristo hizo esto por nosotros, ¿cómo está tu corazón con el Señor? ¿Cómo está tu primer amor con el Señor? ¿Te recuerdas cuando acabas de ser salvo? Había un fuego, había un calor, había un agradecimiento, había un deseo por seguir al Señor, había un deseo por darle al Señor. No se nos olvide, hermanos, que no se nos olvide qué gran salvación tenemos, qué gran Salvador tenemos, qué grande nuestro Dios que nos ama, qué grande su salvación. Y cuando no se nos olvida esa salvación, regresa el gozo de nuestra salvación. Mientras el piano toca, si tú quieres tomar un momentito aquí en este altar y decirle: Señor, gracias por ser mi Salvador. Gracias, Señor, por ir a aquella cruz y aguantar ese dolor. Gracias, Señor, por haber ido a aquella cruz y aguantar esa agonía por mí. Aguantar esos clavos por mí. Aguantar esos latigazos por mí. Aguantar que te escupieran por mí. Aguantar que se burlaran de ti por mí. Aguantar que te golpearan con una caña en tu cabeza por mí. Aguantar esa corona de espinas por mí. Aguantar ese desprecio por mí. Aguantar esa lanza en tu costado. Todo lo hiciste por mí. Gracias, Señor. Gracias por ser mi cordero que fue inmolado para la remisión de mis pecados. Y gracias por ser mi sumo sacerdote, que llevaste tu preciosa sangre al lugar santísimo, al altar de la propiciación, para perdón de mis pecados, para tener vida eterna, para tener un día de entrada en el cielo. No por mis obras, no por mi conducta, no por mi religión, sino por tu pura gracia. Gracias, Señor, de que tengo la vida eterna, que no solamente tú resucitaste, sino tengo la esperanza en mi alma de la eterna resurrección. Bendito seas, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según tu gran misericordia nos hiciste renacer para una esperanza viva. Bendito seas, oh Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según tu gran misericordia nos hiciste renacer para una esperanza viva por la resurrección del Señor Jesucristo de los muertos. Por esa resurrección tenemos esperanza viva, por esa resurrección tenemos consuelo eterno. Oh, gracias, Señor, porque aunque nos entristecemos cuando un cristiano se va, no lloramos como los que no tienen esperanza, porque nosotros sí hemos creído que el Señor Jesús murió y resucitó, y así también traerá con Él el Señor Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras.
Señor, promételo. Lo que Él promete, Él lo cumple. Si Él promete vida eterna, puedes confiar en esa vida eterna. Si Él promete que perdona tus pecados, puedes confiar en su perdón. Si Él promete darte vida nueva, vida eterna, Él cumplirá su promesa. Cuando Él le dijo a ellos, confíen, no teman, yo resucitaré el tercer día. Él cumplió con su promesa porque Él es el autor de la vida. Él venció la muerte con poder para darnos vida eterna. Oh, nos salva por su misericordia, nos hace renacer para una esperanza viva por su misericordia y por su resurrección. Solo el piano, por favor. ¿Habrá alguien más que diga que yo no estoy seguro si yo muriera hoy, si yo iría al cielo? Pero yo no quiero ir al infierno. Yo quiero pedirle hoy a Cristo que perdone mis pecados, salve mi alma del infierno y el día que yo muera, que mi alma pueda ir a la presencia de Dios. Si ese eres tú, queremos darte una última oportunidad en esta mañana. ¿Habrá alguien más así? ¿Habrá alguien más así que diga, quiero pedirle a Cristo que me salve? Quiero entregarle mi alma al Señor. No que adoptes una religión. No se trata de una religión. Se trata de que tú le entregues tu alma al Señor para que el día que partamos de este mundo, nuestra alma pueda ir a la presencia de Dios. Señor y mi Dios, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra y gracias, Señor, por tu promesa. Gracias, Señor, que tú prometiste entregar tu vida para nuestro perdón, para nuestra redención, para nuestra salvación. Gracias, Señor, que tú prometiste resucitar con poder al tercer día y lo cumpliste. Y la tumba venciste, Señor, para que hoy podamos tener vida eterna. Señor, aquellos que hemos por gracia creído en ti, no conoceremos lo que es el dolor, el ardor, las lágrimas y las agonías del infierno, porque un día estaremos en tu presencia. Gracias por tu resurrección. Obra en corazones, Señor, glorifica tu nombre, salva las almas perdidas. Haz lo que yo no puedo hacer, que solamente tu Santo Espíritu puede hacer, tocando sus corazones, porque tú les amas, porque tú conoces, Señor, que hay después de la muerte, y tú conoces que un alma sin salvación sufrirá un eterno dolor y agonía en las llamas del infierno. Por eso nos quieres, Señor, dar vida eterna. Obra, Señor, sigue obrando en corazones. Te lo pedimos, te lo rogamos en el precioso nombre de Cristo. Amén, Señor.